Hola queridos amigos, es un gusto poder saludarles en esta segunda jornada de nuestra semana de mayordomía que lleva por título Embajadores del Reino. Quiero contarles, antes de pasar al tema de esta tarde, que tenemos a disposición de cualquiera de ustedes que esté interesado en aprender cómo llevar las finanzas en familia de acuerdo a los consejos bíblicos. Este libro, que se llama Embajadores del Reino, está a disposición de ustedes. Por favor, déjenos en los comentarios del video, me interesa el libro, y le vamos a contactar para poder compartir con ustedes. De igual forma, durante la semana vamos a dejar disponible el link para aquellos que quieran descargarlo de manera automática y más rápida, que puedan tener a disposición de ustedes este libro que enseña, ¿cierto? Como les decía, a manejar las finanzas de acuerdo a los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Sin más, quiero pasar al tema de esta tarde, que lleva por título La familia que honra a Dios. Entonces, si hay una familia que honra a Dios, la pregunta lógica que nosotros debiéramos hacernos es: ¿cómo puedo, como familia, honrar al Señor? Durante la tarde vamos a desarrollar tres principios que nos van a ayudar como familia, ¿cierto?, a poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En el libro de Isaías se registra un pasaje que dice que para la gloria de Dios fuimos creados. Y si nosotros cumplimos ese propósito en nuestra vida, entonces directamente estamos honrando al Señor. ¿Cuáles son los principios que vamos a compartir durante esta tarde en la segunda jornada? ¿Cierto? El primero es poner a Dios en el primer lugar, ¿cierto? Poner a Dios en el primer lugar. El segundo principio con el cual nosotros podemos honrar al Señor es cuidando a la familia, ¿cierto? Dos principios: poner a Dios en el primer lugar, y el segundo es cuidando a la familia. Pero hay un tercer principio también que nos gustaría compartir con ustedes: es cuidando a los pobres, ¿cierto? Hemos establecido tres principios con los cuales nosotros como familia pudiéramos honrar al Señor. Y voy a empezar a desarrollar el primero de ellos, que es poner a Dios en el primer lugar. ¿Qué significa poner a Dios en el primer lugar? Sin duda, en las Escrituras hay muchos pasajes que nos muestran, nos aconsejan el cómo nosotros, como personas individuales, pero también abordado desde el punto de vista de familia, podemos honrar al Señor con nuestra vida y también con nuestros bienes. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, en el libro de Salmos, ¿cierto? El Salmo número 24, para que juntos podamos ir descubriendo estos principios, ¿cierto? Salmos 24. El verso 1 y el verso 2 son textos muy conocidos por todos nosotros. La escritura dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, ¿cómo honramos al Señor como familia? Teniendo en cuenta de que todo lo que existe a nuestro alrededor, de que todo lo que tenemos en nuestras manos proviene y pertenece al Señor. Es interesante cómo el Señor en las Escrituras, a través de los Evangelios, primero con este texto que acabamos de leer del Salmo 24, y el segundo texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 22. Vamos a avanzar, a pasar rápidamente desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22, y los versos que vamos a leer son el 36 y el 38. También es un texto muy conocido. La palabra del Señor dice lo siguiente.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Se fijan cómo podemos ir conectando los versos que acabamos de leer? Primero en el Salmo 24, versos 1 y 2, que nos dicen que todo lo que hay en la tierra fue creado por el Señor. Y Mateo, en su Evangelio, nos indica, en una conversación que tuvo un dirigente del pueblo de Israel con el Señor Jesús, que le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús responde, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas. Entonces una forma de honrar al Señor es reconociendo que Él es el creador y el dueño de todo y al mismo tiempo amándolo por sobre todas las cosas. Incluso nosotros debiéramos llegar a pensar y concluir que debemos amar al Señor por sobre nuestra familia. Y no es una contradicción. ¿Cómo no vamos a amar a nuestra familia? Si ustedes continúan leyendo ahí en Mateo 22, se van a dar cuenta que el segundo gran mandamiento tiene que ver con el prójimo. La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es similar, dice el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya hemos sentado dos principios o de alguna manera respaldado el principio de que lo primero en nuestra vida debe ser Dios, porque Él es el creador y porque a través de los mandamientos Él nos indica que debemos amarlo por sobre todas las cosas. Hay una tercera idea que me gustaría compartir con ustedes que se encuentra también en el libro de Mateo, un poquito más atrás de la Biblia en donde usted había quedado, en el capítulo 6, el verso 33, que también es un verso muy conocido por todos nosotros. Dice así, mas, son palabras del Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante. ¿Cierto? Lo primero que nosotros debemos buscar es al Señor, amarlo de todo corazón porque Él es el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas que existen. Ahora, ¿cómo podemos llevar a la práctica el hecho de poner primero a Dios en nuestra vida? ¿Hay alguna manera concreta, hay alguna manera práctica de poner a Dios en el primer lugar? En el Antiguo Testamento, nuevamente, un poco más atrás, ¿cierto? En el último libro del Antiguo Testamento está lo que nos dejó el profeta Malaquías. Y en el capítulo 3 de Malaquías, en el verso 10, dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor nos pide que lo pongamos en el primer lugar, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo amemos por sobre todas las cosas. Y si Él es el dueño de todo y ha puesto bienes en mis manos, entonces me dice, devuélveme el diezmo y pon ofrendas en mi casa. Este es un desafío que nos plantea el Señor, ¿cierto? Él dice, devuélveme el diezmo, pon ofrenda en mi casa y espera lo que vendrá, porque vendrán bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí hay una idea que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con la motivación. ¿Voy a devolver el diezmo y poner ofrendas en la casa del Señor para que me bendiga? ¿O voy a devolver el diezmo y poner ofrenda en su casa
para cumplir el mandamiento que Él me ha dejado y porque esa es una forma en la que yo puedo honrarlo con los bienes que Él me ha dado. Yo los invito a reflexionar en la motivación del por qué hacemos las cosas en nuestra relación personal con el Señor. El segundo principio que también queríamos compartir era que una forma de honrar al Señor tiene que ver con el cuidado de la familia. En la antigüedad, el patriarca, el hombre mayor, ¿cierto?, de la familia, era el que se preocupaba de satisfacer y de cubrir todas las necesidades que la familia tenía, ¿cierto? Casa, tierras, trabajo, dinero, alimento, ¿cierto? Entonces, el patriarca en la antigüedad, ¿cierto?, dentro del pueblo de Israel tenía esta responsabilidad. Y fíjense ustedes que en la actualidad no es diferente. El jefe de hogar, que puede ser el varón o puede ser la dama, es la responsable de cubrir, de satisfacer estas necesidades que la familia permanentemente tiene. Fíjense ustedes que en el Nuevo Testamento también, en una de las epístolas escritas por San Pablo, a Timoteo, en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, hay un verso muy interesante. Está en primera de Timoteo, el capítulo 5, el verso 8. Dice lo siguiente. Leo para ustedes. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es decir, para la familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Interesante. El Señor nos invita como demostración de la fe que tenemos, preocuparnos y proveer especialmente para los de nuestra casa, es decir, nuestra familia más cercana, para nuestro prójimo. Y a veces tenemos dudas, ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién debo ayudar primero? Porque vamos a descubrir que en el fondo todas las personas que necesitan ayuda son nuestro prójimo, pero el Señor nos ayuda o nos pide ser responsable primero con los de nuestra casa, ¿cierto? Mi esposa, el esposo, los hijos, ¿cierto? Y los parientes o familiares más cercanos, pero no debemos descuidar a los que no son tan cercanos, pero lo vamos a descubrir en el tercer principio. Mire, ahí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, ¿cierto? El capítulo 10 relata la parábola del buen samaritano. Yo sé que ustedes la conocen, más de alguna vez han escuchado alguna reflexión o ustedes mismos la han leído en casa. Pero fíjense lo que dice el Señor Jesús en los versos 36 y 37. El Señor Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, es decir, del que cayó en desgracia, del que tiene necesidad? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor Jesús le dijo, ahora que ya sabes quién es tu prójimo, es decir, todo aquel que tiene necesidad, el Señor nos manda. Entonces ve, anda, ayúdalo. Haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano. Ahora, ¿cómo podemos preocuparnos de proveer para nuestra familia? ¿Debemos improvisar? ¿Debemos poner a prueba la misericordia, la benevolencia y el amor del Señor? El Señor nos invita a ser precavidos, queridos amigos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, un libro escrito con mucha sabiduría, ¿cierto? Porque los proverbios fueron escritos por el rey Salomón. Miren lo que dice el capítulo 6 del libro de Proverbios en el verso 6 al 8. El Señor nos dice o nos invita a mirar la naturaleza. Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
como familia, como proveedor, como jefe del hogar, debemos tomar precauciones para que nuestra familia no tenga escasez, no sufra necesidad. Y también en el último capítulo de Proverbios, que estoy seguro que muchos han leído, el capítulo 31 que habla acerca de la mujer virtuosa es un ejemplo de cómo debieran ser no tan solo las damas, sino que también los varones, de preocuparnos de nuestra casa, preocuparnos de nuestro esposo, preocuparnos de nuestra esposa, proveer para ellos, ser diligentes, ser trabajadores. Entonces, mis queridos amigos, hemos sentado dos principios de cómo honrar al Señor. El primero es poniendo a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. En segundo lugar, preocupándonos de nuestra familia. Y el tercer principio, que también tiene que ver con nuestros bienes, considerándolos una forma de ayuda, debemos preocuparnos por los necesitados. Quiero invitarlos a leer allí en la epístola de Santiago, ¿cierto? Casi al final del Nuevo Testamento, Santiago hace una declaración muy interesante que expresa la idea de cómo debiéramos comportarnos, cómo debiera ser la religión práctica, que en el fondo debiera ser más que palabras, debiera ser más que teoría. En Santiago, el capítulo 1, el verso 27 dice lo siguiente, leo para ustedes. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Siempre los pobres, los necesitados, en todas las escrituras, el Señor ha indicado que debemos preocuparnos de ellos. Debemos atender sus necesidades. Debemos preocuparnos de satisfacer esas necesidades que por alguna razón, las nuestras han sido cubiertas con nuestro trabajo, han sido cubiertas con los bienes que el Señor nos dio. En una parte de las Escrituras el Señor dice, los pobres siempre estarán con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, si los pobres estarán siempre con uno, el Señor nos dejó la instrucción y al mismo tiempo el privilegio de poder proveer para ellos. Fíjense ustedes lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 25, en el verso 34. Es una declaración muy potente que el Señor Jesús nos deja. Dice lo siguiente, el verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste. Y usted puede seguir leyendo hasta el verso 40 y se va a dar cuenta de que son acciones, preocupaciones concretas por el prójimo, por el necesitado. Entonces, apreciados amigos, la forma de honrar al Señor es ponerlo a Él en el primer lugar porque es el creador y el dueño de todo. La segunda forma de honrar al Señor es preocupándonos de nuestras familias, y para no negar la fe, como leíamos en 1 de Timoteo 5:8, debemos proveer para nuestra familia, especialmente los de nuestra casa, en primera instancia. Primero Dios, segundo nuestra familia, pero el trabajo como embajadores del reino no termina solo en nuestro hogar. Debemos proveer y hacer obras, buenas obras, para aquellos que son necesitados. Todo el que necesita, todo el que está sufriendo es nuestro prójimo y necesita de nuestra ayuda. Querido amigo, amiga, querido hermano y hermana que hoy día se dieron el tiempo para escucharnos, ¿quieres
¿Deseas tomar la decisión de honrar al Señor a partir de hoy en tu familia? Me gustaría invitarte a que inclines tu rostro ahí donde estás y me acompañes en una oración. Padre nuestro, Señor que está en el cielo, queremos agradecer estos minutos en que hemos podido compartir y conversar y al mismo tiempo descubrir en su palabra las formas en que podemos honrarle como familia. Queremos rogar por todos los amigos, amigas que han escuchado esta reflexión, que la bendición del cielo pueda reposar sobre ellos, que la fuerza del Espíritu Santo pueda ser de ayuda para la decisión que ellos han tomado hoy de honrarte en sus familias. Querido Dios, provee para que podamos serte fieles en los diezmos y las ofrendas, pero que también con lo que usted nos bendice podamos compartirlo en nuestra familia y con los más necesitados. Acompáñenos en esta semana de mayordomía que estamos compartiendo con nuestros amigos. Que la difusión a través de este medio pueda alcanzar a muchos y ser de bendición para las vidas de quienes nos escuchan. Lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga que te has conectado, que te has dado tiempo, te agradezco la compañía y te dejo invitado para la tercera jornada que compartiremos mañana en esta misma hora, en este mismo canal. Y si te ha gustado el contenido y ha sido de bendición para tu vida, te pido que lo puedas compartir con tu familia. Bendiciones, nos vemos mañana, porque todos somos embajadores del reino.